Un niño encuentra un caballo cubierto de sangre y sigue huellas que nadie más puede ver. Pero lo que descubre al final del rastro no solo desafía toda lógica, sino que lo arrastra a un misterio que cambiará su vida para siempre. Nadie estaba preparado para lo que sucedería después. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves y comparte esta historia. ¡Emiliano! ¿Dónde estás, muchacho? La voz de doña Mercedes rompió el silencio del amanecer como un cuchillo cortando la neblina espesa del cafetal. Su delantal aún olía a comino y maíz tostado, pero sus ojos, oscuros y alerta, no buscaban especias, sino a su nieto. Desde hacía unos minutos, la quietud de la casa le había parecido demasiado perfecta. La vieja radio de la cocina chispeaba estática, sin la voz habitual de Emiliano, pidiéndole que le contara otra vez la historia del colibrí que dormía en su ventana. Caminó rápido hacia la parte trasera del terreno, donde el cafetal comenzaba a subir entre las piedras húmedas. El rocío mordía sus sandalias y las hojas brillaban como espejos verdes bajo la luz temblorosa. Emiliano. Una rama crujió. Doña Mercedes se detuvo. A lo lejos, entre los troncos, algo se movía. Un destello rojo, quizás un pañuelo. Se adelantó con paso firme, apartando las hojas con la mano endurecida por los años. Y ahí estaba, Emiliano, de pie, inmóvil, con los ojos clavados en algo que Mercedes no pudo ver al principio. El niño no se volvió al oírla. Su cuerpo entero estaba tenso, como si un hilo invisible lo sujetara al suelo. «¿Qué haces aquí, mi niño? Vas a enfermarte», dijo ella, suavizando la voz al acercarse. Pero entonces lo vio, un caballo, o lo que quedaba de él. Estaba de pie, sí, pero temblando. El lomo cubierto de barro y sangre seca. Tenía una herida abierta en la pata trasera, y sus ojos no miraban nada, vacíos, como si ya se hubiera ido de este mundo. Doña Mercedes se cubrió la boca. «Madre del cielo», Emiliano al fin habló, pero su voz era un susurro. «No sé de dónde vino. Lo vi desde la ventana. Seguí un ruido. Algo lo asustó». Doña Mercedes sintió un escalofrío que no venía del aire. «¿Y las huellas? Están ahí», señaló el niño hacia el suelo. «Pero, abuela, tú no puedes verlas, ¿verdad?». Mercedes frunció el ceño, miró la tierra húmeda. No había huellas, ni del caballo, ni de nadie, solo pasto aplastado en un patrón sin sentido. El animal relinchó bajo, como si suplicara. Entonces, sin previo aviso, giró bruscamente y corrió cuesta arriba, internándose entre los árboles. Emiliano se lanzó tras él, pero Mercedes lo sujetó del brazo con una fuerza que no parecía suya. «¡No! ¿No sabes qué es eso, Emiliano?». El niño forcejeó, pero se rindió al ver el rostro de su abuela, pálido, con lágrimas formándose en los bordes. «Tienes que contarme la verdad», dijo ella, apenas recobrando el aliento. «¿Has visto algo más?». Emiliano asintió, con los labios apretados. «Todas las noches escucho pasos y a veces susurros como si alguien me llamara desde el cafetal». El corazón de Mercedes dio un vuelco. «Eso no es cosa de niños, ni de nadie». Lo abrazó fuerte. «Esta tierra guarda cosas viejas, Emiliano, cosas que no entienden de justicia ni de paz». El niño no dijo nada. Solo alzó la vista hacia donde el caballo había desaparecido, como si aún pudiera verlo, como si aún lo llamara. Desde lo profundo del cafetal, un chillido corto y agudo desgarró el aire, y esta vez ambos lo escucharon. El sol apenas comenzaba a colarse entre las ramas cuando Emiliano volvió al cafetal. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, como si temiera romper algo sagrado. No le había dicho a su abuela que había vuelto a soñar con el caballo. Esta vez no estaba herido. Solo lo miraba inmóvil en medio del río seco. El camino crujía bajo sus guaraches.
Las aves apenas cantaban. Todo parecía suspendido en un silencio que no era normal. Ni el viento se atrevía a mover las hojas. Llegó al claro. Ahí estaba el río, o lo que quedaba de él, un lecho pedregoso y agrietado que el verano había dejado vacío. Emiliano se agachó, tocó el suelo. Estaba húmedo. Más allá, en la curva que daba hacia el bosque, algo se movió. Primero lo escuchó, un resoplido fuerte, como si alguien exhalara con fuerza. Luego lo vio. El caballo estaba de pie en medio del río seco. La sangre le cubría un costado, formando una mancha oscura sobre el pelaje blanco. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire le doliera. Emiliano dio un paso. El animal lo miró, pero no era miedo lo que vio en sus ojos. Era algo más, algo triste, como resignación. «No tengas miedo», susurró Emiliano estirando una mano. El caballo no se movió, solo lo observaba. Emiliano notó que otra vez había huellas a su alrededor, claras, profundas, como si alguien hubiera estado caminando junto a él. Siguió una de ellas con la mirada. Se perdía en la maleza, hacia el norte, justo donde los adultos del pueblo decían que nadie debía ir. Sintió un escalofrío. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en voz baja. Entonces, sin aviso, el caballo giró la cabeza. Un sonido seco rompió el aire, como un crujido. Emiliano se volteó de golpe. Detrás de él no había nadie, nada, solo árboles y más silencio. Cuando miró de nuevo, el caballo ya no estaba. Corrió. Lo buscó por todas partes, siguiendo las marcas en el barro. Se agachó, tocó una. Todavía estaba fresca. No era posible que se hubiera ido tan rápido. «¡Te vi!», gritó. «No estoy loco». Una rama se rompió cerca y Emiliano se giró con el corazón latiendo con fuerza. Era don Arcadio, el viejo del pueblo que cuidaba los sembradíos de maíz. «¿Ata qué haces por acá, chamaco?», dijo frunciendo el ceño. «Vi un caballo», jadeó Emiliano. «Estaba herido. Aquí, justo aquí. Dejó huellas». Don Arcadio lo miró de arriba abajo. «No hay nada, mijo. Ni caballos, ni huellas. Este río lleva seco más de 2 meses. No me asustes con tonterías». «No son tonterías. Yo lo vi. Vámonos. A tu abuela le va a dar algo si no te ve pronto». Emiliano no se movió. Miró otra vez el punto donde había estado el caballo. Todavía podía sentir el olor metálico de la sangre, el calor de la mirada del animal. Pero ahora no quedaba nada. Ni huellas, ni rastro, solo el silencio del río, profundo, intacto. Mientras caminaban de regreso, don Arcadio le lanzó una mirada de reojo. «A veces, el monte juega con la mente, Emiliano. Lo que uno ve no siempre está ahí». Emiliano apretó los puños. «Pero yo sí lo vi», murmuró, y en lo más hondo de su pecho supo que el caballo volvería. Y que la próxima vez no estaría solo. Emiliano se despertó antes de que cantara el gallo. No había dormido bien. Toda la noche soñó con las mismas pisadas, una tras otra, marcadas en el lodo como señales que solo él entendía. Sabía que si volvía al río, las encontraría otra vez. Se vistió en silencio, agarró su mochila y salió por la ventana del cuarto. El aire estaba frío, cargado de humedad, y el cielo apenas comenzaba a aclararse. Caminó con paso firme hacia el cafetal, pero esta vez no fue al río. Giró hacia el norte, donde el monte se hacía más cerrado y espeso, y ahí estaban las huellas, claritas, profundas, no de caballo, no completamente, como si fueran de algo más grande, más pesado. Emiliano se agachó a tocarlas. Sentía una energía rara, como si la tierra misma guardara un secreto. «¿A dónde llevan?», susurró, sin esperar respuesta. Las siguió. Cruzó ramas, piedras, charcos. Subió una pendiente y bajó otra. Las huellas se internaban más y más, alejándose del pueblo.
Pero lo que no sabía era que doña Mercedes ya se había dado cuenta de su ausencia. «¿Dónde se metió este escuincle?», murmuró mientras revisaba la casa. Ni la cama tendió. Salió al patio y vio la ventana abierta. Se le apretó el pecho. No era la primera vez que Emiliano se salía, pero nunca tan temprano, nunca así. Caminó hasta la casa de doña Irma, su vecina. «Mercedes, ¿todo bien? ¿Has visto a Emiliano?», salió sin avisar. «Estoy empezando a preocuparme». «No lo he visto, pero anoche escuché algo raro, como cascos. Y no fue ningún caballo del pueblo, te lo aseguro». Mercedes se quedó en silencio, con los labios apretados. Ese niño estaba viendo cosas que no podía explicar, y lo peor es que ella empezaba a creerle. Emiliano seguía el rastro. A cada paso, las huellas se hacían más erráticas, como si quien las dejaba estuviera herido o desorientado. Llegó a un claro rodeado de árboles secos. El sol ya filtraba su luz, pero ahí dentro todo seguía oscuro. Y entonces lo escuchó, un relincho ahogado. «¿Estás ahí?», dijo en voz baja. Avanzó un poco más. De pronto, entre los matorrales, algo brilló. Era un pedazo de tela roja, rasgada, colgando de una rama. Lo tomó. Tenía manchas de sangre seca. El corazón le martilló en el pecho. Miró alrededor. Nada, pero las huellas seguían ahí. Y más adelante, algo nuevo. Marcas en los árboles, como si hubieran pasado arrastrando algo pesado. Una caja, tal vez. «Oh, Emiliano». La voz lo paralizó. Se giró de golpe. Era doña Mercedes, jadeando con la cara tensa. «¿Qué haces aquí, criatura? ¿Estás loco?» «Abuela, hay algo más. Las huellas me trajeron hasta aquí. Hay sangre, hay marcas. Algo está pasando». «¿Qué huellas, Emiliano?», preguntó ella mirando el suelo. «¡No hay nada! ¡Nada!». El niño la miró, confundido, frustrado. «¿No las ves? Están justo aquí». Mercedes lo tomó de los hombros. «Tienes que dejar de venir solo al monte. Esto ya se está volviendo peligroso. No me asustes así». Emiliano bajó la mirada. Guardó el pedazo de tela en su mochila sin decir nada. «Vamos a casa. Ya tendremos tiempo de hablar con calma». Pero mientras regresaban, Emiliano volteó una última vez hacia el claro, y juraría que, entre los árboles, algo lo estaba mirando. Algo que respiraba lento y no quería ser encontrado. Aún, ¿supiste lo de los perros de don Lucho? La voz de doña Irma bajó casi a un susurro mientras servía café en la mesa de la tiendita. A su lado, don Ramón asintió con el ceño fruncido. 3, y no dejaron ni rastro, solo la cadena rota y la tierra revuelta. Igual que las gallinas de la Lupita, se las llevó algo en la madrugada. «Y no fue ningún zorro», dijo otra señora cruzando los brazos. Doña Mercedes escuchaba desde la esquina, con la taza en la mano temblorosa. Su mirada se desvió hacia la entrada del monte. Emiliano llevaba días inquieto, más callado de lo normal. Desde aquel día en que lo encontró siguiendo las huellas, apenas hablaba. «¿Y los ruidos?», preguntó don Ramón. «Porque no me van a decir que nadie ha escuchado esos chillidos raros, como si un animal se estuviera muriendo». Todos se miraron. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. «Yo los oí», dijo al fin Mercedes, bajando la vista. «Hace 2 noches, y no era ningún animal que yo conozca». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. «Hay cosas que es mejor no despertar», murmuró doña Irma. «El monte guarda secretos, y cuando se enoja no hay santo que lo apacigüe». Emiliano estaba en el corral, acariciando a la vieja mula de don Arcadio. No hablaba, solo miraba el horizonte, atento, como si esperara algo. «Te están buscando», le dijo don Arcadio, acercándose con paso lento. «Tu abuela ya te quiere amarrar en la casa». Emiliano apenas sonrió.
No me cree. Tú tampoco creías en lo que decía la gente, hasta que viste al caballo. Emiliano lo miró, sorprendido. ¿Usted también lo ha visto? No, pero sé que no estás mintiendo. Hay una energía pesada, como si el monte ya no quisiera guardar lo que esconde. El niño asintió. Algo se mueve allá dentro. No sé qué es, pero me busca. Lo siento. Don Arcadio puso una mano firme sobre su hombro. Ten cuidado, Emiliano. Hay cosas que llaman con voz dulce, pero no traen nada bueno. Esa noche, Mercedes soñó con la voz de su difunto esposo, hablándole desde el cafetal. Se despertó sudando, con un nudo en el pecho. Caminó hasta la cocina y encontró la puerta trasera abierta. ¡Emiliano!, gritó. Corrió al patio. Nada. Solo la brisa helada y el sonido de las ramas agitándose. Lo encontró minutos después, sentado junto al pozo, mirando al cielo. ¿Otra vez? ¿Qué buscas allá afuera, hijo? Emiliano no respondió de inmediato. Está cerca, abuela. Lo escucho en las hojas. Me llama por mi nombre. Mercedes se arrodilló frente a él, tomándolo de las mejillas. Mira, lo que sea que esté allá no quiere ayudarte. Te está confundiendo. No lo sigas, ¿me oyes? Pero, ¿y si alguien necesita ayuda? ¿Y si hay alguien perdido? Mercedes no supo qué decir. Algo en la voz de Emiliano la hizo temblar. No era capricho, era certeza. Al fondo, en la oscuridad del cafetal, una rama crujió. Mercedes lo abrazó con fuerza, y por primera vez en años rezó, pero no por protección, sino por respuestas, porque algo, allá dentro, había despertado, y ya no quería estar en silencio. El monte estaba más callado de lo normal, ni las chicharras se atrevían a cantar esa tarde. Emiliano caminaba en silencio, con la mochila colgada y el corazón acelerado. Las huellas lo habían llevado más lejos que nunca. No sabía exactamente dónde estaba, pero algo dentro de él le decía que debía seguir. Pasó entre árboles torcidos, cruzó un arroyo seco y al subir una pequeña loma la vio. Una cabaña solitaria hecha con troncos viejos y láminas oxidadas. La chimenea humeaba. Alguien vivía ahí. Se acercó con cautela, sin hacer ruido. Justo cuando levantó la mano para tocar la puerta, ésta se abrió de golpe. ¿Qué haces aquí? La voz era seca, dura como piedra. Un hombre alto, con barba descuidada y ojos hundidos, lo miraba con desconfianza. Vestía ropa vieja, botas llenas de lodo y un sombrero que le cubría parte del rostro. Yo solo caminaba. Vi las huellas y... ¿Huellas? El hombre frunció el ceño, dio un paso afuera y cerró la puerta tras de sí. Aquí no hay nada para ti. Vete por donde viniste. Emiliano sintió un nudo en la garganta, pero no se movió. Vi un caballo herido, cerca del río, lo seguí, y las huellas me trajeron hasta aquí. El hombre se tensó, lo miró largo rato sin decir nada. Luego desvió la mirada al bosque, como si esperara ver algo aparecer entre los árboles. ¿Cómo dijiste que te llamas? Emiliano. Esteban, respondió él con voz más baja. ¿Tú solo viste al caballo? Sí. Estaba cubierto de sangre, y había algo en sus ojos, como si ya no quisiera estar vivo. Esteban bajó la mirada. Parecía haber algo en esa descripción que lo removía por dentro. Vete a casa, Emiliano. Hay cosas aquí que no deben ser tocadas, ni vistas. Usted también lo vio, ¿verdad? Esteban lo miró, serio, no respondió. ¿Usted sabe qué está pasando en el monte? El silencio entre ellos se volvió espeso. Solo se escuchaban las hojas moviéndose con el viento. Hace muchos años, este monte era otra cosa, dijo Esteban al fin, como hablando para sí mismo. La gente venía a buscar milagros, y a veces encontraba otra cosa, algo que no se deja encerrar. ¿Eso tiene que ver con el caballo? Esteban lo miró fijo. Algunos animales cargan más de lo que parece.
no siempre es sangre lo que los mancha. El corazón de Emiliano se apretó. ¿Y las huellas? Si tú las puedes ver, ya no eres el mismo. Algo te eligió. Esteban se dio media vuelta y abrió la puerta. Antes de entrar, se detuvo. No vuelvas, no aquí. Y no sigas esas marcas si no estás listo para ver lo que viene detrás. Y sin más, desapareció dentro de la cabaña. Emiliano se quedó ahí, en medio del monte, con el viento silbando entre las ramas. Sabía que no debía regresar, pero también sabía que lo haría, porque ya era tarde para detenerse. A la mañana siguiente, Emiliano no pensó dos veces antes de volver al monte. Su abuela dormía todavía y el cielo apenas aclaraba. Llevaba en la mochila una linterna, un cuaderno y una botella con agua. Algo en la forma en que Esteban lo había mirado la tarde anterior no le dejaba en paz. Ese hombre sabía más de lo que decía. La cabaña seguía igual de callada. La chimenea ya no humeaba. Emiliano se acercó sin hacer ruido, pero esta vez no tocó la puerta. Caminó alrededor buscando algo, una señal, una pista, lo que fuera, y ahí estaba, una herradura vieja, apoyada contra la pared, rota, seca, con manchas oscuras en los bordes. Emiliano la tomó con cuidado. El metal estaba frío, pesado. Se quedó viéndola hasta que la puerta se abrió de golpe. ¿Te dije que no volvieras? Esteban apareció de nuevo, más desaliñado que antes. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Encontré esto», dijo Emiliano alzando la herradura. El hombre no respondió. Se la quedó viendo, inmóvil. «¿Es del caballo?» «No lo sé», murmuró Esteban, pero su voz no tenía firmeza. «¿Por qué me mientes?» El silencio se volvió incómodo. Esteban cruzó los brazos, pero no se acercó. «No es asunto tuyo, niño». «Sí lo es. Él me buscó a mí. Yo lo vi. Nadie más. Y las huellas me trajeron hasta aquí». Esteban tragó saliva, visiblemente tenso. «Ese caballo no debía volver». «¿Volver?», repitió Emiliano. «¿De dónde?». El hombre bajó la mirada. Caminó hacia la puerta sin decir nada y la dejó entreabierta, como invitándolo a pasar. Emiliano lo dudó un segundo, pero entró. La cabaña era oscura, con pocas cosas: una mesa, una lámpara de gas, un par de sillas y una foto enmarcada sobre una repisa. Era una niña montando un caballo blanco. Sonreía, y en el fondo del paisaje se reconocía el mismo río donde Emiliano había visto al animal. «Ella es mi hija», dijo Esteban con la voz baja. Se llamaba Ana Lucía. Emiliano sintió un nudo en el estómago. «¿Qué le pasó?». Esteban tardó en responder. «Se perdió en el monte, hace 8 años. Nadie volvió a verla. Solo encontraron al caballo, vivo, con sangre, y las mismas huellas que tú viste». El silencio se volvió pesado. ¿Y después? Después la gente empezó a hablar, que si el monte la tragó, que si fue castigo. Yo dejé de hablar. Me vine aquí, lejos del pueblo. Pensé que si lo cuidaba, si lo mantenía escondido, algo se repararía. ¿El caballo sigue aquí? No. Hace 2 semanas desapareció, se soltó. Desde entonces, los animales, los ruidos, todo volvió. Emiliano sintió como el aire en la cabaña se volvía más denso. ¿Y las huellas? Esteban lo miró, como si le costara aceptar la verdad. «Yo no las veo, nunca las vi, solo Ana. Y ahora tú». Hubo un momento de silencio, cargado de algo que no sabían nombrar. «¿Por qué a mí?», preguntó Emiliano. «No lo sé», respondió Esteban bajando la mirada. «Pero si el caballo regresó, es porque aún no ha terminado lo que empezó». Emiliano apretó los labios. Sabía que no podía detenerse. Lo que fuera que estaba por revelarse, ya había empezado a moverse, y no iba a esperar. Doña Irma siempre había sido de esas mujeres que sabían más de lo que decían.
Sentada en su mecedora junto a la ventana de su sala, podía pasar horas mirando hacia la calle sin que nadie notara cuánto observaba. Y últimamente había algo que le daba vueltas en la cabeza: Emiliano. El niño no era malcriado, pero algo había cambiado en él. Caminaba como si cargara con un secreto enorme. Y cada vez que desaparecía por horas, regresaba con la mirada perdida y los zapatos llenos de barro. «No me gusta eso», murmuró una tarde mientras miraba por el cristal. «Ese niño anda metido donde no debe». Esa misma tarde lo vio cruzar la calle con la mochila colgada. No iba a la escuela, iba al monte. Doña Irma se puso el rebozo y salió sin hacer ruido, manteniéndose a distancia. Emiliano se internó entre los árboles con paso seguro, como si siguiera un mapa invisible. Irma lo siguió hasta donde la maleza empezó a cerrarse. No se atrevió a entrar del todo, pero alcanzó a ver a lo lejos una figura que emergía de entre los árboles. Un hombre, alto, de barba espesa, lo reconoció de inmediato. «Esteban», susurró casi con rabia. Volvió al pueblo más rápido de lo que acostumbraba. Esa noche llamó a don Ramón y a la señora Lupita. Les pidió que se reunieran en su cocina. «Lo vi con mis propios ojos», dijo mientras servía café. «Emiliano está visitando al hombre de la cabaña». «¿Esteban?», preguntó don Ramón frunciendo el ceño. «Pero si ese hombre no habla con nadie desde que llegó. Todos sabemos que anda mal de la cabeza». «Y ahora anda enredando al niño», intervino Lupita. «Eso no me huele bien». «Algo está pasando en el monte y ese hombre tiene que ver», dijo Irma. «¿Cuántos animales más tienen que desaparecer para que alguien haga algo?». Mientras tanto, Emiliano y Esteban hablaban junto al fuego dentro de la cabaña. El ambiente era tenso. Emiliano no dejaba de pensar en la foto de la niña, en las palabras que había dicho Esteban. ¿Por qué nunca la buscaron más? Esteban suspiró. Porque nadie quería saber la verdad. Dijeron que fue un accidente, que se perdió sola. Pero yo sé que el monte se la llevó. ¿Y el caballo? Lo encontraron después, solo, con sangre en el lomo y los ojos, igual que ahora, como si recordara algo. ¿Y tú qué hiciste? Esteban se quedó en silencio. El fuego crujía entre ellos. Me lo llevé, lo cuidé, como si al hacerlo pudiera traerla de vuelta. Emiliano bajó la mirada. El aire dentro de la cabaña se sentía pesado, como si las palabras hubieran abierto una herida antigua. Un golpe seco interrumpió el momento. Esteban se levantó de golpe. ¿Oíste eso? Ambos salieron. El monte estaba en calma, pero no era el silencio de siempre. Era un silencio tenso, como si algo más estuviera escondido entre los árboles. A lo lejos, entre los arbustos, doña Irma se agazapaba, con el corazón latiéndole con fuerza. No había escuchado todo, pero había visto suficiente, y esa noche el rumor empezó a correr por el pueblo. Emiliano anda con Esteban, y están metidos en algo peligroso. La tensión se volvió un murmullo constante. Las miradas se hicieron largas, las puertas más cerradas. El monte ya no era solo un lugar de misterio, era una amenaza, y el pueblo empezaba a tener miedo, de lo que no entendía y de los que se atrevían a entenderlo. El viento soplaba con fuerza esa mañana, levantando polvo y hojas secas por todo el cafetal. Emiliano avanzaba con paso decidido, con el presentimiento de que algo estaba por revelarse. Esteban lo había citado en un claro más al norte de la cabaña, uno que, según él, nadie pisaba desde hacía años. «Ahí la vi por última vez», le había dicho la noche anterior. «Quizás encuentres algo que yo no pude ver». El lugar era denso, con árboles viejos que crujían como si murmuraran secretos. En el centro, un tronco caído y podrido estaba cubierto de musgo y enredaderas. Emiliano se acercó con cautela.
Sintió una energía extraña en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Se agachó y, moviendo algunas ramas, notó una especie de hueco bajo el tronco. Metió la mano tanteando con cuidado, tocó algo, un borde duro, tiró de él y lo sacó despacio. Era un cuaderno viejo, empolvado, con la cubierta de cuero rota por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban en blanco, pero conforme avanzaba comenzaron a aparecer nombres, fechas, lugares. ¿Qué es esto? Algunos nombres estaban tachados, otros tenían símbolos a un lado. Entre ellos reconoció uno que le heló la sangre. Ana Lucía Quinto, 2007. Quebrada del Este. Pasó las hojas más rápido, con el corazón apretado. Ahí estaba también Tomás G., 2009. Poza Negra. Marta R., 2012. Cueva del Viento. ¿Todos estos desaparecieron? El cuaderno parecía una especie de registro secreto, como si alguien hubiera seguido las huellas de las personas perdidas y lo hubiera anotado todo. Pero, ¿quién? ¿Y por qué guardarlo aquí? Sintió un crujido detrás. Se giró de inmediato, guardando el cuaderno bajo su camiseta. Esteban. ¿Lo encontraste? ¿Tú sabías que esto estaba aquí? Esteban lo miró, pero no respondió. Su silencio lo dijo todo. ¿Por qué no me dijiste? Porque no estás listo para todo, Emiliano. Ese cuaderno no lo escribí yo, lo dejó alguien más, alguien que también vio las huellas. ¿Quién? Esteban bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. Un viejo del pueblo. Se llamaba Leandro. Lo conocí hace años. Era como tú. Veía cosas. Desapareció. Dicen que el monte se lo tragó. Pero antes me dio ese cuaderno. Me dijo que lo cuidara. Emiliano apretó los labios. Todo tenía más sentido, pero también más miedo. ¿Y qué significan los símbolos? Esteban negó con la cabeza. Nadie lo sabe, pero cada nombre, cada fecha, tiene una historia, y casi todos tienen algo en común. Todos vieron al caballo. El viento sopló más fuerte, levantando polvo del suelo. Emiliano sintió que algo, en lo profundo del monte, lo estaba llamando otra vez. ¿Y si esto es una advertencia?, preguntó. ¿Y si hay más personas en peligro? ¿O una guía?, respondió Esteban en voz baja, para encontrar a los que se perdieron. El silencio entre los dos se volvió tenso. Emiliano guardó el cuaderno en su mochila con más cuidado esta vez. Tengo que saber qué pasó con Ana Lucía y con los demás. Esteban lo miró, como si viera a alguien más en su rostro. Si sigues ese camino, ya no hay vuelta atrás. Ya crucé la línea hace tiempo, dijo Emiliano sin dudar. Y mientras el monte susurraba entre las ramas, supo que lo que venía no solo cambiaría lo que creía del pasado, sino lo que aún estaba por suceder. El reloj de la cocina marcaba las 3:30 cuando doña Mercedes se despertó sobresaltada. No sabía si había sido una pesadilla o un ruido real, pero su corazón latía como si alguien le hubiera gritado al oído. Se quedó un momento en la cama, escuchando. Silencio, un silencio espeso, incómodo. Luego, un sonido lejano, como un quejido. Se levantó, envolviéndose en su chal. Caminó descalza hasta la puerta trasera. El aire afuera era frío, y el monte frente a su casa se perdía en la oscuridad. Otro gemido se escuchó, más cerca, como el lamento de un animal herido. Emiliano llamó sintiendo una punzada en el pecho. Salió al patio. Entonces lo vio. Allí, junto al aljibe, estaba el caballo, cubierto de sangre. Otra vez. Pero no era como la primera vez. Esta vez las heridas eran más profundas. Tenía el costado rasgado y el cuello marcado con lo que parecían garras. Respiraba con dificultad y sus ojos estaban completamente negros. Mercedes se llevó las manos a la boca paralizada. ¡Dios mío! El animal levantó la cabeza, la miró.
Fue apenas un segundo, pero Mercedes sintió algo que no supo explicar. Como si el caballo le hablara sin palabras, como si el dolor que cargaba también fuera suyo. «¿Qué te hicieron?». Dio un paso hacia él, pero el caballo relinchó con fuerza y corrió hacia el cafetal, perdiéndose entre los árboles como una sombra viva. Emiliano apareció corriendo desde la parte trasera de la casa, descalzo y con la linterna en la mano. «¡Abuela! ¿Lo viste? ¿Viste al caballo?». Mercedes lo miró con el rostro pálido, asintiendo lentamente. «Sí, Emiliano. Esta vez sí lo vi». A la mañana siguiente, Mercedes no abrió las cortinas ni calentó café como siempre. Se quedó sentada en la mesa con las manos juntas, viendo el punto donde el caballo había estado. Emiliano dejó su cuaderno sobre la mesa. Volvió herido. Más que antes. «No sé de dónde vienes, pero cada vez está peor». Mercedes respiró hondo. «No quería creer. Pensé que solo eras un niño soñando cosas, pero ya no. Esto no es normal. El monte no lo deja ir, y ahora ya no es solo él». Le mostró el cuaderno. Lo abrió en la página de Ana Lucía, luego en las otras. Mercedes pasó los dedos sobre los nombres, uno por uno. Muchos le sonaban. Gente del pueblo. Personas que desaparecieron sin explicación. «Dios santo», murmuró. «Todos estos...». «Y hay más», dijo Emiliano. «Esteban dice que las huellas te eligen, y si las sigues, ya no puedes volver atrás». Mercedes lo miró con los ojos llenos de una tristeza profunda. «Tu madre también veía cosas, ¿sabes?». Emiliano levantó la vista sorprendido. «¿Mi mamá?». Mercedes asintió. «Cuando era niña, a veces hablaba sola. Decía que alguien le dejaba mensajes en las hojas. Yo creí que eran fantasías, hasta que pasó lo del accidente». El silencio se instaló de nuevo, espeso como la niebla de la madrugada. «¿Crees que esto tenga que ver con ella?». Mercedes no respondió. Solo cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. «Lo único que sé es que lo que sea que anda en ese monte no ha terminado su camino. Y ahora, Emiliano, tú estás en medio de él». Afuera, el viento volvió a soplar, y entre las ramas, casi imperceptible, se escuchó un susurro, un eco que no venía del viento, sino de algo más antiguo y más cerca. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando Emiliano salió de casa. La tierra seguía húmeda por la lluvia de la madrugada, y el aire olía a barro, a hojas mojadas y a algo más. Algo metálico, como sangre seca. Doña Mercedes le había permitido salir con una sola condición: que no se alejara del sendero. Pero Emiliano ya no podía cumplir esa promesa. Las huellas habían cambiado de rumbo, y su instinto le decía que hoy iba a haber algo más. Algo que tal vez no estaba listo para entender. Subió por la vereda vieja, la que pasaba junto a los cafetales abandonados. Iba solo, pero no se sentía solo. Desde que vio al caballo herido en el patio, algo se había encendido dentro de él, una especie de claridad, como si sus sentidos estuvieran más alerta. Avanzó con pasos lentos, atento a cada crujido, cada sombra, y entonces la vio. Al principio pensó que era una rama, pero no. Entre los árboles a unos metros había una figura. Estaba parada, completamente quieta, como si esperara. Era delgada, de estatura baja. Parecía una niña. Emiliano se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que le zumbaban los oídos. «¿Ana Lucía?», murmuró, casi sin voz. La figura no respondió, pero dio un paso hacia atrás, como si lo invitara a seguirla. Se internó entre los árboles, desapareciendo entre la niebla. Emiliano corrió tras ella, esquivando ramas sin pensar. Llegó a un claro pequeño, y ahí la volvió a ver. Esta vez más cerca, la figura tenía el cabello largo, suelto, y vestía un vestido blanco, sucio, cubierto de lodo. No hablaba, solo lo miraba.
¿Eres tú?, preguntó él, dando un paso más, y fue entonces que la vio de verdad. No tenía rostro, era como si la piel se hubiera borrado, como si su cara fuera un espacio vacío, apenas una silueta. Pero aún así, Emiliano sintió que lo miraba, que lo conocía, retrocedió con el estómago hecho nudo. «No quiero hacerte daño», dijo, con la voz temblando. «Solo quiero entender». La figura se giró lentamente y desapareció de nuevo entre los árboles, pero esta vez dejó algo atrás, una hoja de papel mojada pegada a la corteza de un árbol. Emiliano la despegó con cuidado. Era una página arrancada de un cuaderno. Tenía una sola frase escrita con letra infantil: «Lo siguen oyendo, aunque ya no estoy». Sus manos temblaron. Guardó la hoja y comenzó a correr cuesta abajo de regreso al sendero. El monte parecía cerrarse a su paso, como si no quisiera dejarlo ir. Cuando llegó al camino principal, jadeando, se encontró con doña Irma. «¿De dónde vienes, niño? Vi a alguien en el monte. ¿Otra vez tú con esas cosas?» «No era el caballo, era otra cosa». Irma lo miró con recelo. «Ese monte va a terminar jalándote, Emiliano, como a los otros». Pero Emiliano no respondió. Apretó la hoja en su mano, sabiendo que lo que había visto no era una alucinación, y que esa figura sin rostro no lo había buscado para asustarlo. Lo había buscado para advertirle. Algo o alguien más andaba suelto en el monte, y no era un animal. Las manecillas del viejo reloj de pared marcaban las 6:10. Doña Mercedes lo miró por cuarta vez en menos de media hora. Emiliano no había regresado. «Ya es tarde», murmuró, con la voz apenas audible. La cena seguía intacta sobre la estufa y el cielo comenzaba a oscurecerse con una velocidad que no era normal. En el pueblo, todos sabían que el monte no perdonaba la oscuridad. Se puso su rebozo, tomó una linterna y salió al patio con el corazón encogido. «¡Emiliano!», gritó con más fuerza esta vez. «¡Emiliano, ya es hora!». Nada, solo el canto lejano de un grillo y el crujido de hojas agitadas por el viento. Mercedes caminó hacia la vereda que Emiliano solía usar. Sus sandalias hundían el lodo blando dejado por la lluvia del día anterior. Avanzó sin saber exactamente a dónde ir. Solo seguía el presentimiento, esa punzada en el pecho que le decía que algo no estaba bien. Llegó al cruce del sendero y miró a ambos lados. A la izquierda el camino a la escuela, a la derecha el monte. Siempre el monte. Giró a la derecha. «Dios mío, cuídalo», susurró entre dientes. Mientras avanzaba, notó algo en el suelo. Una figura de trapo, mojada y rota. La reconoció de inmediato. Emiliano la había llevado en la mochila desde niño, un amuleto que su madre le había dejado antes de morir. La levantó con manos temblorosas. «No, no puede ser». Mercedes llegó al río seco con la linterna temblando en su mano. El lugar estaba extraño. No era solo la oscuridad, era la sensación de estar siendo observada. El aire era más frío ahí, más pesado. De pronto, un sonido la hizo girarse. Una pisada en el agua. Emiliano, nada. Avanzó hacia la orilla del cauce y entonces lo vio. Marcas en el barro. No eran huellas claras, pero alguien, había estado allí recientemente. Y no era solo una presencia. Había arrastrado algo, o a alguien. Mercedes sintió un escalofrío que le subió desde los pies hasta el cuello. ¡Dios santo! Se inclinó para observar mejor y encontró algo más. Una página arrancada del cuaderno de Emiliano. Estaba rasgada pero aún legible. Una frase escrita a mano: «No me quiere dejar ir». Mercedes cayó de rodillas. El viento se levantó de golpe. Las ramas comenzaron a agitarse. Mercedes levantó la linterna, apuntando hacia los árboles. «¿Quién está ahí?». Y entonces lo escuchó. Un susurro, bajo, femenino, que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. «Emiliano,
Mercedes se giró en todas direcciones con el corazón al borde de estallar. «Dime dónde estás, contéstame». Pero no hubo respuesta, solo el susurro, más suave, más triste. Regresó al pueblo casi corriendo, con la linterna parpadeando y el alma en los talones. Golpeó la puerta de doña Irma sin pensarlo. «Se perdió, no regresa, Emiliano desapareció». Irma la hizo pasar, le sirvió agua, pero no logró calmarla. «¿Lo buscaste en la cabaña? No hay señales de él, pero encontré esto». Mercedes sacó la página. Irma la leyó con los labios apretados. «Esto ya pasó antes», dijo en voz baja. «¿Qué estás diciendo?» Irma la miró, seria. «Ana Lucía. Y antes, Leandro. Todos desaparecieron así. Primero las huellas, luego los susurros, luego nada». Mercedes negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Mi nieto no, él no». «Entonces hay que entrar, mañana al amanecer, al monte, todas». Mercedes se quedó callada. El miedo la envolvía, pero más grande era la certeza. Emiliano estaba vivo, y si el monte lo tenía, entonces ella también lo iba a enfrentar. Aunque no saliera entera, aunque nadie más creyera, el río, las huellas, los susurros, todo se estaba cerrando en torno a algo, y la única manera de abrirlo era adentrándose en el corazón del misterio. El amanecer apenas teñía de naranja las copas de los árboles cuando Emiliano apareció por la vereda, cubierto de tierra, con los pantalones rasgados y los ojos fijos en el suelo. Doña Mercedes lo vio desde la entrada y corrió hacia él. «Emiliano, por el amor de Dios, ¿dónde estabas?» Él no respondió. Solo abrió la mano. En su palma, cubierta de polvo seco, brillaba una medalla militar oxidada. Tenía una estrella en relieve y una inscripción ilegible en el borde. «La encontré», dijo con la voz ronca. No estaba solo allá abajo. Mercedes lo miró con miedo y alivio al mismo tiempo. «¿Qué estás diciendo, hijo? Hay un lugar, un escondite en la quebrada. Está cubierto por ramas, pero abajo hay cosas, fotos, ropa vieja. Y esto». Le puso la medalla en la mano. Mercedes la sintió helada, como si aún guardara el frío de la tierra donde había estado enterrada. «Voy a hablar con Esteban». Y sin esperar respuesta, Emiliano giró y caminó en dirección a la cabaña. Esteban estaba sentado afuera, tallando un pedazo de madera con un cuchillo cuando Emiliano llegó. Levantó la vista, sorprendido. «¿Estás vivo?», dijo, como si no lo esperara. «Y tengo preguntas». Emiliano sacó la medalla del bolsillo y se la mostró. «¿Te suena?». Esteban la miró por unos segundos. Su rostro se endureció. «¿Dónde la encontraste?». «En una caja, junto a unas fotos. Alguien estuvo ahí y dejó más cosas. No son solo recuerdos, Esteban. Son pruebas». El hombre guardó silencio. Luego se levantó lentamente, dejando el cuchillo a un lado. «Esa medalla era mía». Emiliano sintió un vacío en el estómago. «¿Tuya?». «La llevé en mi uniforme. Cuando volví del servicio, juré no volver a tocarla. Pero después de lo que pasó con Ana Lucía, empecé a tener visiones, sueños, como los tuyos». «¿Y la enterraste?». Esteban asintió, bajando la mirada. «La escondí junto a todo lo que me recordaba a ella. Pensé que si la enterraba, podría callar las voces». «Las voces no se callan con tierra», dijo Emiliano acercándose. «Y tampoco se entierran los secretos». Esteban lo miró con los ojos llenos de una tristeza cansada. «Yo no maté a mi hija. Nunca dije eso, pero muchos lo pensaron. Que la llevé al monte, que la dejé sola, que algo la tomó, o que fui yo. ¿Y tú qué crees?». Esteban apretó los puños. «Creo que el monte la eligió, igual que a ti, igual que al caballo. Lo que hay allá no es solo oscuridad, es algo que atrae a quienes tienen dolor, quienes buscan respuestas». «Entonces, ¿qué sigue?».
Si la medalla apareció, es porque el monte quiere que encuentres algo más, y ya no vas a poder hacerlo solo. Se quedaron en silencio uno frente al otro, como si compartieran un secreto sin necesidad de decirlo. ¿Me ayudas?, preguntó Emiliano. Esteban dudó, luego asintió. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Si esto te lleva a un lugar donde no hay vuelta atrás, no dudes. Escucha al monte, pero no le creas todo. ¿Por qué? Porque a veces el monte no te muestra lo que necesitas, te muestra lo que más temes. Emiliano tragó saliva, guardó la medalla de nuevo. Entonces vamos paso por paso. Esteban asintió. Y mientras el viento soplaba entre las ramas, ambos supieron que lo que venía no era una simple búsqueda, era el principio de algo más profundo, más antiguo y más peligroso. Esteban y Emiliano se sentaron junto al fuego, dentro de la cabaña. Afuera, la noche comenzaba a caer con un cielo gris y nubes pesadas que anunciaban tormenta. El silencio entre ellos era espeso, lleno de cosas que aún no se decían. «Te debo la verdad», empezó Esteban mirando las llamas. «Ya no tiene sentido seguir callando». Emiliano se mantuvo atento, sin interrumpir. Ana Lucía no desapareció sola. Fue un día como hoy. Llovía, el monte estaba cubierto de neblina. Ella insistió en salir a montar al caballo. Decía que escuchaba una voz que la llamaba desde la quebrada. ¿Una voz?, repitió Emiliano, con los ojos bien abiertos. Esteban asintió. Yo no le creí. Pensé que era su imaginación. Solo tenía 9 años, pero estaba tan segura, tan decidida. Tomó aire, conteniendo un temblor en las manos. La dejé. 5 minutos, solo 5. Fui a buscar una cuerda para reforzar la montura. Cuando volví, ya no estaba. Solo el caballo, sangrando, respirando como si hubiera corrido por horas, y las huellas desaparecían en seco. Esteban apretó los puños. Emiliano vio en sus ojos algo que no era solo tristeza, era vergüenza, dolor profundo. Después vino lo peor. La gente empezó a hablar. Que yo la había vendido, que la maltrataba, que algo oscuro me había seguido desde la guerra. Me echaron, me escupieron en la calle, me dejaron solo. ¿Y tú qué hiciste? Me encerré aquí, con el caballo, lo curé, lo cuidé, como si eso pudiera redimirme. Emiliano miró el fuego. Ahora entendía por qué Esteban hablaba con tanto peso, por qué el animal parecía más humano que bestia. ¿Crees que el caballo guarda parte de ella? No lo sé. Pero cuando lo vi regresar, herido otra vez, supe que el ciclo no había terminado. Algo está atrapado allá adentro, y no es solo mi hija. Emiliano sacó el cuaderno, lo puso sobre la mesa, pasó las páginas hasta llegar a una hoja con marcas raras, símbolos dibujados con carbón, con figuras circulares y líneas cruzadas. Esteban lo miró pálido. Eso no lo escribí yo, ya lo sé. Lo encontré entre las cosas de Leandro, y se repite en varios lugares del escondite. Esteban se levantó, caminó hacia una caja en la esquina de la cabaña, la abrió y sacó un pedazo de tela con los mismos símbolos. Esto estaba en el cuello del caballo el día que volvió. Nadie en el pueblo sabría dibujar esto, pero yo lo vi antes. ¿Dónde? En la guerra. En la selva, había aldeas donde usaban estos símbolos para sellar caminos. Decían que algunos lugares no eran para los vivos, que quien los cruzaba no regresaba igual. El silencio se hizo más denso. Emiliano sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Estás diciendo que hay un portal? No sé si llamarlo así, pero el monte tiene algo parecido. Un espacio donde lo que está perdido queda suspendido. No muerto, no vivo, solo atrapado. Emiliano miró la medalla otra vez, la giró entre los dedos, pensó en su madre, en la hoja con la frase, «Lo siguen oyendo, aunque ya no estoy». ¿Y si Ana Lucía está ahí? ¿Y si los demás también? Es posible.
Pero ir ahí es peligroso, muy peligroso. ¿Y si ya es demasiado tarde? Esteban lo miró fijamente. ¿Tienes miedo? Y está bien, yo también lo tengo. Pero si decides cruzar ese límite, ya no vas a ser el mismo. Creo que ya no lo soy, susurró Emiliano. Y en ese momento, entre las sombras de la cabaña, ambos supieron que el pasado no había terminado de hablar. Solo estaba esperando el momento para contar lo que nadie se atrevía a escuchar. Esa mañana doña Irma no esperó a que el sol se alzara por completo. Caminó de casa en casa, tocando puertas con el mismo bastón que usaba para sus caminatas. Su voz, firme como en sus mejores años, hizo eco por las calles polvorientas del pueblo. «Reúnanse en la capilla a las 8. Es urgente». Don Ramón fue el primero en responder, luego Lupita y después el joven Teo, que apenas se había levantado. Todos sabían que cuando Irma hablaba así, era porque algo grave se estaba cocinando, y esta vez lo grave no venía de la ciudad ni del gobierno. Venía del monte. A las 8:05, la capilla estaba llena. «No es por chisme ni por miedo», empezó Irma, plantada frente al altar con las manos cruzadas. «Es porque algo raro está pasando, y ya no lo podemos ignorar». La gente murmuró. Algunos cruzaron miradas nerviosas. Nadie quería decirlo, pero todos lo sentían. Emiliano encontró pruebas, cosas que nos hacen pensar que las desapariciones de antes no fueron casualidad. Y Esteban, él también tiene respuestas. ¿Esteban? ¿Ese loco de la cabaña?, interrumpió don Julio. «No está loco, está marcado», respondió Irma. «Como lo estuvo su hija, como lo estuvo Leandro, como ahora lo está Emiliano». Un murmullo recorrió el lugar. «¿Y qué propone?», preguntó Lupita. Irma respiró hondo. «Investigar, unirnos, dejar de temerle al monte y empezar a entenderlo». Horas después, Emiliano extendía su cuaderno sobre una mesa larga del centro comunitario. A su lado, Esteban observaba en silencio mientras el niño marcaba puntos sobre un mapa viejo del pueblo y sus alrededores. «Aquí está la quebrada, aquí el río seco, aquí fue donde apareció el caballo». «¿Y esto qué es?», preguntó Lupita señalando una marca circular. «Una entrada. La encontré detrás de una roca. Estaba tapada con ramas». «¿Y qué hay adentro?». «No lo sé todavía», dijo Emiliano bajando la voz. «Pero la medalla estaba ahí, y símbolos, como los que aparecen en los bordes del cuaderno de Leandro». Esteban tomó la palabra. «Lo que el niño dice es cierto. Yo también los vi en la selva en tiempos de guerra. Simbolizan umbrales, puertas entre mundos». «¿Estás diciendo que hay algo sobrenatural?», preguntó don Ramón, escéptico. «No sobrenatural, pero sí más viejo que todos nosotros». Un silencio incómodo se instaló en la sala. Nadie quería admitirlo, pero las piezas empezaban a encajar. Decidieron actuar. Dividieron al grupo en dos. Unos revisarían los caminos del cafetal, otros la zona de la quebrada. Irma iría con Emiliano y Esteban. Doña Mercedes se quedó en casa rezando, con el alma hecha nudo. La caminata fue lenta. Todos avanzaban con precaución, atentos a los sonidos, a las pisadas, a los susurros que parecían deslizarse entre las ramas. «Aquí es», dijo Emiliano deteniéndose frente a un árbol enorme cubierto de hiedra. Apartó las ramas con cuidado. Debajo, una abertura oscura se hundía en la tierra como una boca abierta. «Parece una cueva», dijo Irma, «pero no es natural». «Es una entrada», murmuró Esteban. «Y no fue hecha por animales. Sacaron linternas. Uno a uno entraron. Adentro el aire era denso, pesado, como si cargara siglos de secretos. Las paredes estaban cubiertas de tierra y raíces, pero también de símbolos grabados, círculos, cruces, espirales. «Aquí guardaron cosas», dijo Emiliano apuntando a una esquina. «Hay cajas, ropa, fotos». Irma sacó una linterna y alumbró uno de los retratos. Era de un niño con un caballo. «Es Toñito»,
dijo llevándose la mano a la boca. Desapareció hace más de 10 años. Las piezas comenzaron a revelarse solas. Cada caja, cada objeto, era una historia que el monte se había tragado, pero también una señal de que nada estaba olvidado. Y en el centro de la cueva, una piedra plana con el mismo símbolo que llevaba la medalla de Esteban. «Aquí está la verdad», susurró el hombre. Pero no toda, porque mientras la luz de las linternas parpadeaba, una sombra se movió entre ellos. No estaban solos, y lo que habían despertado ya sabía que los estaban buscando. Emiliano fue el último en salir de la cueva. Algo lo había detenido, una sensación insistente de que algo más estaba allí, esperando. Se agachó junto a una de las cajas empolvadas y empezó a mover papeles rotos, fotos antiguas, recortes amarillentos. Fue entonces que lo sintió. Una hoja más gruesa, doblada varias veces, escondida entre las páginas de un libro viejo con las esquinas quemadas. La desdobló con cuidado. Lo que encontró le hizo contener el aliento. Era un mapa, dibujado a mano, con líneas gruesas y símbolos grabados con tinta negra. Algunos eran iguales a los del diario y de la piedra en el escondite. Círculos conectados por senderos, cruces marcando lugares específicos, y en el centro, un punto grande, con una marca extraña, como una espiral rodeada de flechas. «¿Qué es esto?», susurró, tocando el papel como si fuera algo sagrado. Antes de que pudiera analizarlo más, Irma lo llamó desde la entrada. «Emiliano, sal de ahí ya». Guardó el mapa en su mochila sin pensarlo. Sabía que eso era importante, tal vez lo más importante que había encontrado. Esa misma tarde, en la sala de la casa de doña Mercedes, el grupo se reunió otra vez. Emiliano extendió el mapa sobre la mesa con las manos temblorosas. «Lo encontré al fondo de la cueva. Estaba escondido». Todos se acercaron. Esteban fue el primero en reconocer los símbolos. «Aquí», dijo, señalando uno de los puntos marcados. «Esta es la quebrada. Y esto», añadió Irma, «es la vieja zona del cafetal, la que cerraron hace 20 años. ¿Y este punto central?», preguntó Mercedes con voz baja. Emiliano tragó saliva. «Creo que es el lugar donde desaparecen, donde termina el camino de las huellas». El silencio cayó sobre todos. «Tenemos que ir», dijo Emiliano firme. «Este mapa nos lo dejaron por algo. Es una guía». «¿Y si es una trampa?», preguntó don Ramón. «¿Y si vamos y no regresamos?». «Entonces sabremos la verdad», respondió Irma sin dudar. «Y eso ya es más de lo que hemos tenido por años». Esteban, con la medalla colgando del cuello, se acercó a la ventana. Afuera, el viento movía las ramas con violencia. El monte parecía agitarse, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. «Hay algo que no les he dicho», confesó girándose hacia los demás. «La última vez que soñé con Ana Lucía, ella estaba parada justo aquí». Señaló el punto central del mapa. Me dijo: «No me busques. Encuentra el umbral». «El umbral», repitió Emiliano, «es la palabra que usaban en la selva, el paso entre lo que se ve y lo que se oculta». Lupita, hasta ahora callada, habló con voz temblorosa. «Mi hermana desapareció hace años, justo en esa zona. Nunca pensamos buscar más allá del río». Mercedes tomó la mano de Emiliano. «Si vamos, lo hacemos todos juntos, nadie se queda atrás». El grupo miró el mapa una vez más. Cada punto ahora parecía tener un peso diferente. No solo eran marcas, eran heridas abiertas, vidas incompletas, voces que esperaban ser escuchadas. «Mañana», dijo Esteban, «al amanecer, nos reunimos aquí, con lámparas, agua y valor». Emiliano dobló el mapa y lo guardó de nuevo, esta vez con más cuidado. Esa noche, antes de dormir, se sentó junto a la ventana de su cuarto. El viento seguía golpeando las ramas del limonero, y entre los susurros del monte volvió a oírla. «Encuentra el umbral». Abrió su cuaderno y escribió esas palabras.
No sabía qué significaban del todo, pero sabía que lo cambiarían todo, porque el mapa no solo marcaba un lugar, marcaba el principio del final. La casa estaba en penumbras. Solo la lámpara de la cocina lanzaba un halo cálido sobre la mesa, donde doña Mercedes se sentaba con las manos entrelazadas, apretando una servilleta arrugada. Emiliano dormía, o eso creía ella. Pero el peso de la decisión que debía tomar no la dejaba cerrar los ojos. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto de su nieto. Sabía que no podía seguir protegiéndolo como cuando tenía 5 años y se asustaba con los truenos. Pero la idea de dejarlo adentrarse en el monte, hacia ese lugar marcado en el mapa, le revolvía el alma. Sacó de un cajón una caja de madera. Dentro, una foto de su hija, la madre de Emiliano, montada en bicicleta, riéndose, con los pies llenos de lodo. Al fondo, el mismo monte, el mismo que ahora se tragaba los recuerdos. «¿Qué harías tú, hija?», murmuró, acariciando el borde de la imagen. «¿Lo dejarías ir?». Pero no hubo respuesta. Solo el reloj marcando los minutos que parecían más largos que nunca. La madrugada llegó como una brisa fría que se colaba por las rendijas. Emiliano apareció en la cocina, con los ojos aún cargados de sueño, pero con la mirada decidida. Llevaba puesta su mochila y el cuaderno en la mano. Mercedes lo observó en silencio. No le preguntó a dónde iba, ya lo sabía. «¿Te vas sin decirme nada?». Emiliano bajó la mirada. No quería pelear. «¿Peleamos o hablas conmigo?». El niño se sentó frente a ella y durante unos segundos no dijo nada. Luego, sin levantar la cabeza, murmuró: «Siento que debo hacerlo. No es solo curiosidad, abuela. Es como si me llamaran, como si algo me esperara ahí». Mercedes lo miró con el corazón en la garganta. Quiso decirle que era una locura, que lo encadenaría a la cama si hacía falta. Pero no pudo, porque vio en sus ojos la misma mirada que tenía su hija cuando algo era más fuerte que el miedo. «¿Y si no regresas?», preguntó, con un hilo de voz. «Entonces, al menos lo intenté». El silencio volvió a caer sobre la cocina, pero esta vez estaba lleno de entendimiento. Mercedes tomó aire, largo y profundo, y luego asintió despacio. «Está bien». Emiliano la miró, incrédulo. «¿De verdad?». «Sí, pero con una condición». Se levantó, fue a su habitación y volvió con un relicario colgado de una cadena vieja. «Esto era de tu mamá. Siempre decía que cuando lo usaba, sentía que no estaba sola. Llévalo y prométeme que vas a regresar». El niño lo tomó con manos temblorosas. «Lo prometo». Mercedes lo abrazó con fuerza. No como quien se despide para siempre, sino como quien entrega lo más valioso y confía en que volverá. Y si el monte te habla, escúchalo, pero no te dejes llevar del todo. ¿Cómo sabré la diferencia? Cuando sientas miedo, de verdad miedo, es porque estás cerca de algo que importa. Minutos después, Emiliano se unió al grupo en la entrada del pueblo. Esteban lo esperaba con la linterna en la mano y el mapa doblado en el bolsillo. Irma llevaba su rebozo cruzado y un palo firme como bastón. «¿Todo bien?», preguntó Esteban. Emiliano asintió, apretando el relicario entre los dedos. «Mi abuela ya sabe, me dio su bendición». «Entonces ya no hay marcha atrás», dijo Irma. El grupo comenzó a caminar hacia el monte, esta vez no como exploradores ni como curiosos, sino como quienes sabían que cruzarían una línea invisible, y que después de eso, nada sería igual. Mercedes, desde la puerta de su casa, los vio perderse entre los árboles, y mientras la oscuridad se tragaba sus figuras, se quedó sola, con el corazón firme y los ojos al cielo. Porque a veces, amar de verdad es aprender a soltar, sin dejar de esperar. El grupo se detuvo al pie de un peñasco cubierto de musgo, donde el monte se volvía más espeso y el aire más denso. Emiliano levantó la linterna y apuntó hacia un hueco bajo entre las piedras. «Es aquí»,
dijo con seguridad. El mapa lo marcaba, justo al lado de este árbol con la raíz partida. Esteban se agachó y tocó el borde de la entrada. Había huellas antiguas, restos de tela entre las ramas. Al fondo, la oscuridad parecía tragarse la luz. ¿Seguro que es buena idea?, preguntó don Teo, que venía atrás. Esto ya no es una exploración, parece una tumba. Irma le lanzó una mirada firme. Es una historia enterrada, y ya es hora de desenterrarla. Uno a uno comenzaron a entrar. La cueva no era profunda al principio, pero poco a poco se abría en pasillos naturales que se curvaban como si el lugar hubiera sido tallado por manos invisibles. El silencio dentro era absoluto. No se escuchaban ni los pasos ni las respiraciones. Solo el crujido ocasional de las linternas al moverse. «No es una cueva cualquiera», murmuró Esteban. Esto fue usado antes, por gente del pueblo. Emiliano fue el primero en encontrarlo. Un zapato pequeño, cubierto de polvo, al pie de una piedra plana. Lo levantó con cuidado y se lo mostró a los demás. «Es de niño», dijo. «No lleva aquí décadas, apenas años». Más adelante, entre las rocas, encontraron una muñeca rota, un cuaderno cubierto de hongos y una botella con etiquetas deshechas por la humedad. Todo parecía haber sido dejado en silencio, como ofrendas. «Esto es lo que encontraban las familias cuando buscaban a sus hijos», dijo Irma con la voz temblorosa. «Creíamos que se los había llevado el monte, pero nadie pensó buscar aquí». Esteban tocó las paredes. Había símbolos tallados, los mismos que habían visto en el mapa y en el diario de Leandro. Espirales, cruces invertidas, marcas que parecían moverse cuando la linterna pasaba sobre ellas. «No es un refugio», dijo de pronto. «Es una especie de altar». Siguieron caminando hasta una sala más amplia, donde el techo se abría lo suficiente como para dejar pasar una débil luz natural desde alguna grieta en la superficie. Ahí, sobre un círculo de piedras, yacía un montón de objetos: ropa infantil, medallas, fotos en blanco y negro, una bicicleta oxidada, un cuaderno abierto con la tinta corrida por la humedad. Emiliano se acercó al cuaderno. Aún se alcanzaban a leer algunos nombres. Uno de ellos lo hizo jadear: Lucía Valdés. «Es ella», susurró. «Ana Lucía, la hija de Esteban». Esteban se arrodilló frente al cuaderno y lo tomó con manos temblorosas. Miró la página, tocó el nombre con los dedos como si lo acariciara. «No puede ser, esto lo escribió ella». «Entonces estuvo aquí», dijo Irma. Y no estaba sola. Los demás objetos confirmaban lo impensable. Niños y adultos habían llegado a este lugar, algunos quizás por su cuenta, otros guiados por algo más. De pronto, el aire dentro de la cueva cambió. Una corriente helada recorrió el lugar como si alguien o algo acabara de pasar entre ellos. Las linternas parpadearon al mismo tiempo. ¿Sintieron eso?, preguntó don Teo, retrocediendo un paso. Emiliano se quedó quieto, cerró los ojos, y entonces lo oyó. No, un susurro, suave como el roce de las hojas, pero cargado de una tristeza infinita. Abrió los ojos de golpe. Nadie más parecía haberlo escuchado. «Nos están hablando», dijo en voz baja. Esteban lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué dicen?» «Que todavía hay algo más, algo que debemos ver». Y antes de que nadie pudiera responder, una pared al fondo de la sala se estremeció, como si algo, desde el otro lado, intentara abrirse paso. El monte, la cueva, los nombres olvidados, todo los estaba llevando hacia un último umbral, y ya no había forma de detenerse. El pueblo despertó con un silencio inusual, no por ausencia de ruido, sino por el peso de lo que había sido descubierto la tarde anterior. Las voces aún no sabían cómo nombrar lo que había en la cueva. Los objetos, los símbolos, los ecos. Nadie hablaba mucho.
pero todos sabían que algo se había roto o revelado. Emiliano salió al patio con el cuaderno en la mano, repasando nombres, dibujos, fechas. No había dormido. Seguía pensando en lo que sintió en aquella sala de piedra, la tristeza, sí, pero también paz, como si algo por fin hubiera sido escuchado. Cuando entró a la casa, vio el sobre la mesa. No tenía nombre, solo un pliegue sencillo y la medalla militar atada con una cuerda. Su corazón dio un salto. No puede ser. Mercedes se acercó desde la cocina, ya vestida con su rebozo, y asintió sin decir palabra. Salió antes del amanecer, dijo. Me pidió que no te detuviera. Emiliano rompió el sello del sobre con cuidado. Sacó la carta. Era una hoja amarillenta, escrita con letra firme y pausada. Emiliano, nunca pensé que alguien como tú llegaría tan lejos. Cuando te conocí, pensé que eras solo un niño curioso, pero no lo eres. Eres alguien que escucha lo que otros callan, que ve lo que nadie quiere mirar. Gracias por no tenerle miedo al dolor, ni al mío. Yo ya no tengo más que buscar en este lugar. Me voy, no porque huya, sino porque ya entendí lo que debía entender. La medalla es tuya. No porque seas un soldado, sino porque tienes más valor que muchos que lo fueron. Cuida a tu abuela, cuida esa sensibilidad que tienes. No todos la entienden, pero es un don. Y si algún día escuchas su voz de nuevo, no le temas, ya no está perdida. Esteban. Emiliano terminó de leer con un nudo en la garganta. Apretó la medalla contra el pecho. No era solo metal, era un símbolo, una despedida. Y también una herencia. Horas más tarde, Emiliano caminó hacia la cabaña de Esteban. No había señales de él, el fuego estaba apagado, la silla vacía, todo ordenado como si se hubiera ido en paz. Sobre la mesa había una pequeña bolsa de cuero, dentro un cuchillo, un pedazo del diario de Ana Lucía y una pequeña piedra con un símbolo tallado, el mismo de la cueva, el mismo del centro del mapa. Te fuiste, pero dejaste camino, susurró Emiliano. Caminó por la cabaña una última vez, la tocó, la miró y luego salió. No dijo adiós, solo agradeció en silencio. Esa noche, Emiliano se sentó con doña Mercedes en el patio. No hablaron mucho, solo miraban el cielo despejado, las estrellas fijas, como si también escucharan. ¿Crees que esté bien?, preguntó Emiliano de pronto. Esteban necesitaba irse, y tú necesitabas quedarte, respondió Mercedes sin quitar la vista del cielo. A veces, los que ayudan a otros no se dan cuenta de que también están sanando lo propio. Emiliano asintió. No me siento triste, me siento como si algo se hubiera acomodado dentro. Entonces es que hiciste lo correcto. Se quedaron callados por unos minutos. Luego Mercedes se inclinó hacia él. ¿Y ahora qué sigue? Emiliano miró hacia el monte que ya no parecía tan oscuro. Escuchar, esperar, seguir las huellas, si vuelven. Mercedes sonrió. Eres más viejo de lo que pareces, chamaco. Y tú más valiente de lo que dices. Ambos rieron bajito. No con alegría desbordada, sino con esa risa que solo llega cuando la calma entra de verdad al alma. Porque aunque Esteban se había ido, no se había perdido. Y eso, en ese pueblo donde tantos no habían vuelto, era un milagro en sí mismo. El sol de la mañana caía suave sobre el claro junto al río seco, donde Emiliano se movía con calma, recogiendo ramas y limpiando el suelo. A unos metros, el caballo, aquel mismo que había aparecido cubierto de sangre semanas atrás, pastaba tranquilo, su pelaje ahora limpio, brillante, sin heridas. «Ya casi está, compañero», dijo Emiliano, acomodando una manta sobre una piedra. «Hoy toca cepillarte bien». El caballo levantó la cabeza como si entendiera. Emiliano sonrió. Desde que Esteban se había ido, el animal había regresado solo,
como si supiera que su tiempo con el viejo había terminado y ahora le tocaba seguir con alguien más. Emiliano no lo dudó. Lo llevó al patio de la casa, le hizo un pequeño corral y comenzó a cuidarlo cada día. Doña Mercedes, desde la puerta, lo observaba en silencio. No era solo el caballo el que había sanado, su nieto también. Esa tarde, mientras le daba agua fresca al animal, Emiliano notó su reflejo en el balde de metal. No era el mismo niño. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no buscaban explicaciones desesperadas. Observaban con una paciencia distinta, con peso, pero también con claridad. ¿Te das cuenta que no soy el mismo?, le dijo al caballo. Antes tenía miedo hasta de entrar al monte. Ahora escucho cuando respira. El caballo relinchó suave como respuesta. Emiliano soltó una risa corta. Luego bajó la mirada. Extraño a Esteban, pero creo que él sabía que yo podía hacer esto. Sacó la medalla de su bolsillo y la colgó del cuello del caballo como símbolo. No de propiedad, sino de conexión. Ahora tú y yo nos cuidamos. Más tarde, al volver a casa, encontró a doña Irma esperándolo con una bolsa de pan dulce y una libreta bajo el brazo. «Vengo a que me enseñes ese mapa otra vez», le dijo sin rodeos. «Hay una parte que no vi bien y creo que no acabamos de entender». Se sentaron en la mesa. Emiliano sacó el cuaderno. Pasaron hojas, leyeron notas, volvieron sobre los puntos marcados. «¿Ves esto?», dijo Irma señalando una línea discontinua. «Siempre creímos que era una grieta o un camino viejo, pero ahora pienso que es un lazo, como si uniera todos los lugares». «¿Y si el monte no es un lugar?», murmuró Emiliano. «¿Y si es una red?». Irma lo miró con una mezcla de respeto y asombro. «Eres más sabio de lo que te toca por edad, niño». «Tal vez no por edad, pero sí por lo vivido». Ambos sonrieron. Era extraño, pero también reconfortante. Hablar del monte ya no daba miedo. Ahora era parte de una historia que los pertenecía. Esa noche, Emiliano llevó al caballo hasta el punto exacto donde lo había visto por primera vez, cubierto de sangre. El claro junto al río, ahora seco, sereno, las piedras blancas reflejaban la luna. El caballo caminó hasta el centro del cauce y se detuvo. Emiliano se quedó en la orilla mirándolo, y entonces sintió algo. No miedo, no frío, presencia. Se giró hacia el monte, las ramas se movían con una brisa tenue, pero ninguna sombra lo perseguía. Solo un susurro, leve, como una canción que alguna vez había escuchado de niño. «Gracias», dijo en voz baja sin saber a quién. El caballo relinchó, más fuerte esta vez, y luego bajó la cabeza como si también reconociera algo invisible. Emiliano cerró los ojos. Ya no necesitaba respuestas, ni pruebas, ni palabras exactas para lo que había vivido. Solo necesitaba seguir adelante, y ahora sabía cómo. Doña Mercedes se mecía en su silla de madera en el corredor de la casa. Frente a ella, el cielo comenzaba a teñirse de naranja profundo, como si alguien lo hubiera pintado a pinceladas gruesas. El monte, al fondo, parecía más quieto que nunca, ni siniestro ni acogedor, solo presente. A su lado, una taza de café tibio. En el regazo, una manta que ya no usaba por frío, sino por costumbre. Sus ojos, más húmedos que de costumbre, seguían una línea invisible en el horizonte. «¿Cuántas cosas caben en un silencio?», susurró, «y cuántas más en lo que no se dice». Pensó en Emiliano, en cómo había cambiado su caminar, su forma de mirar. Ya no era el niño que se escondía detrás de sus faldas cuando escuchaba truenos. Ahora caminaba con firmeza, no por valentía vacía, sino por haber conocido el miedo y haber vuelto. El caballo pastaba tranquilo cerca del corral. De vez en cuando levantaba la cabeza como si revisara que todo estuviera en orden. Mercedes lo miró largo rato. Le parecía casi humano.
como si guardara secretos que no se atrevía a compartir, pero que sí estaba dispuesto a cuidar. «Tal vez tú también extrañas a Esteban», dijo en voz baja. Recordó la carta, la medalla, el momento en que vio a Emiliano con ella colgando del cuello. Ahí supo que algo había cerrado un ciclo, no solo para Esteban, también para ellos. Y sin embargo, algo le decía que la historia no se había terminado, solo había cambiado de forma. «A veces el destino no se grita», dijo, «se susurra con pasos que nadie ve». La puerta chirrió suavemente. Emiliano salió al corredor, ya bañado, con la camisa medio abotonada. Traía en las manos el cuaderno donde todo había empezado, el de las huellas, los nombres, los símbolos. «¿Puedo sentarme contigo?» «Siempre», respondió Mercedes, sonriendo con dulzura. Se acomodó a su lado en el escalón. Ambos miraron en silencio. No necesitaban decir mucho. Había algo entre ellos ahora que no requería palabras, un pacto de respeto, de amor sin condiciones. «Hoy pensé en mamá», dijo Emiliano, casi como un pensamiento suelto, «en lo que decías de que ella también veía cosas». «Sí, lo hacía, pero yo no supe entenderlo a tiempo». «Tú me entendiste», dijo él, y la miró. «Aunque te doliera», Mercedes asintió, conteniendo el nudo en la garganta. A veces, amar es soltar la cuerda, sin dejar de sostener el corazón. El sol ya casi se ocultaba. Un grupo de pájaros cruzó el cielo en formación, dejando trazos invisibles que desaparecieron en segundos. Mercedes se inclinó un poco hacia Emiliano. «¿Y ahora qué vas a hacer con todo lo que sabes?» Él pensó unos segundos. Luego sonrió, tranquilo. «Nada, solo vivir, pero con los ojos más abiertos». Mercedes cerró los ojos. Sintió que esas palabras eran la respuesta que había esperado por años, una forma de cerrar la herida que dejó la muerte de su hija. Porque Emiliano no solo había enfrentado al monte, lo había entendido, y eso era más de lo que muchos adultos lograban. «Tal vez no se trata de encontrar respuestas», dijo ella, «sino de seguir los pasos correctos, aunque no se vean, como un sendero invisible», murmuró él. «Exactamente». Cuando el último rayo de sol desapareció, Mercedes se levantó despacio y colocó la manta sobre los hombros de Emiliano. «Voy a poner el café», dijo. «Tú quédate mirando. A veces, cuando el cielo cambia, también cambia uno». Emiliano se quedó en el escalón, con el cuaderno cerrado sobre las piernas, la medalla brillando tenue con la última luz del día. El monte, al fondo, ya no imponía temor, no porque fuera menos misterioso, sino porque ahora sabía escucharlo, y en ese silencio, en esa calma profunda, supo que las verdaderas huellas, las que de verdad marcan el camino, no siempre están en la tierra, están en el alma. A veces, los caminos más importantes no están marcados en mapas, ni en la tierra. Están hechos de silencios compartidos, de heridas que nos obligan a mirar adentro y de voces que, aunque no se escuchen, nos guían. La historia de Emiliano, de Esteban, del monte, es la historia de todos los que alguna vez sintieron miedo y aún así dieron un paso más. Porque crecer no siempre es entenderlo todo. A veces es simplemente aprender a caminar con lo invisible. Y tú, ¿cuántas veces has sentido que algo te llama, aunque no sepas de dónde viene? Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te dejó pensando, si te recordó a alguien, regálanos un like. Comenta lo que sentiste y compártelo con quien necesita escucharlo. Tal vez, como Emiliano, alguien más está buscando su propio sendero. Suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos como este, donde lo que parece una simple historia esconde un universo entero. Al hacerlo, formas parte de esta comunidad que ve más allá de lo visible, que siente profundo y que camina paso a paso hacia lo que realmente importa. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.